Bienvenido a nuestro segundo encuentro, semana 2, correspondiente a nuestra estadística diferencial para NAC de administración. Hoy en día vamos a ver lo referente a tablas de frecuencia y la gráfica asociada a dichas tablas de frecuencia. Parte de la graficación, porque en la otra semana continuamos con la otra parte de las gráficas de polígonos de frecuencia y la parte de histograma. Bien, procederé a tomar la asistencia de la semana 2, por favor. Andino Marcos. Presente, ingeniero. ¿Listo? Chacha, segundo. Presidente Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Chimarro, Natalí. Chimarro, Natalí. Bien. Espín, Muñoz, Silvia Mercedes. Ya. Presente, sí, aquí estoy. Listo. Aquí estoy. Gracias. Esteves, Gabriela. Presente, Inge. Listo. Guerra, Fanny. Presente, profe. Listo. Presente. Deme un momento acá y me corrigen si lo pronuncio mal. Wilcapimana. Amanda. Sí, profe, es Wilcapi, mi primer apellido, y Capi. Mainato, mi segundo Ah, apellido. está pegado Ajá. acá, está pegado acá. Yo no sé si usted acá, déjeme separarlo más. Sí, no se preocupe. Wilcapi, Amanda. Wilcapi, Amanda. Bien, perfecto. Sí, ahora Correcto, sí, gracias, correcto. profe. Muchas gracias a usted. Listo. Herrera, Jason. Presente, profe. Listo. Lumikinga, Brian. Presente, profe. Listo. Marcala, Edinson. Presente, profesor. Marcalia, Chiluisa y Marcaya. Marcaya, entonces sí. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Massa, Byron. Presente, profe. Listo. Mendieta, Adriana. Presente, Inge. Listo. Moreno, Ligia. Presente, profe. Listo. Moreta, David. Presente, profe. Listo. Nieto, Diana. Presente. Listo. Parco, María Verónica. Presente, profe. Presente, profe. Listo. Recalde, Evelyn. Presente, Inge. Gracias. Tufiño, Edison. Presente, profe. Listo. Zúñiga,
Esca. Presente, Inge. Listo. ¿Falta alguien del paralelo A que no haya nombrado y esté presente en la sesión? Se haya matriculado a posterior. Bien, solo la señorita Chimarro, Natalie, no está presente para el paralelo A. Vamos con el paralelo B. Ágila, Alex Roberto. Presente, Inge. ¿Está bien pronunciado como lo pronuncié? Agila, Alex. Ágila, perfecto. Ágila, Alex. Listo. Gracias, profe. Gracias. Campo Verde, Silvia. Presente, profe. Listo. Con Lago, Antonio. Presente, Inge. Listo. Estrella, Jorge. Presente, Inge. Listo. Maldonado, Luis. Presente. Listo. Zapata, Yasmín. Presente, profe. Listo. Del paralelo B, alguien que no haya nombrado, que no me aparezca acá en lista. Ninguno. Bien, entonces ya acá guardo los cambios. Y entremos en función de nuestro tema correspondiente. Aperturé un poco más la fecha hasta el 25, la fecha del primer deber o de los primeros deberes de la semana número 1, en vista que me comunicó el coordinador que habían ingresado nuevos estudiantes al NAT. Entonces, para dar la oportunidad a todos para subir los deberes. De los deberes, del deber 1 del 4, el número 4 que me habían escrito, había colocado una pestaña que decía aclaratoria, ¿sí? Donde se había que considerar si ciertamente eso no se había dado en su momento, pero donde teníamos la ecuación para n, que era el número de muestra, era igual a esa relación de z por s dividido para el error elevado al cuadrado y directamente. Y allí nos daba el número. Recuerde que S, como había colocado allí, era la desviación estándar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces en esa parte se aclaró en función de ese ejercicio número 4 del deber número 1. Bien, nuestro tema para hoy, nuestra segunda semana. Bien, tablas de frecuencia, distribuciones de frecuencia y representaciones gráficas. Vamos a tomar entonces 2 representaciones gráficas para nuestra tabla de frecuencia de esta semana a trabajar, que serían los gráficos de barra y gráficos de Pastel, cuándo se utilizan y cómo utilizarse. También en la semana tienen algunos videos para el cómo trabajar con hojas de cálculo o con hojas de Excel. ¿Y sí? Cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Lo que hablamos acá son datos que podemos manejar perfectamente
en una hoja, ¿no? Pero si tenemos grandes volúmenes de datos, la idea es no hacerlo de forma manual, sino hacerlo con el uso de nuestras herramientas de asistente matemático, en este caso la hoja de cálculo Excel que tenemos acá en nuestro sistema operativo instalado. Bien, entonces le recomiendo por favor que le dé una revisada, por favor. En tal sentido, déjeme para que no se me ponga tan pesada la conexión, minimizar el video. Así que recordando un poco lo que habíamos visto en nuestro encuentro anterior, decimos que la estadística descriptiva se encarga de organizar datos con el fin de mostrarlos de forma general, esas distribuciones. Bien, para poder señalar en función de la valoración de los contenidos de dichos datos presentados. Así que, para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa o de manera informativo, las técnicas que se utilizan en la estadística descriptiva, las más comunes son la tabla o nuestra distribución de frecuencia. Bien, de esta distribución de frecuencia empleamos varias clases de gráficos para visualizar de manera más rápida las tablas que estemos trabajando. Bien, en nuestro tema de hoy, como dije al comienzo, vamos a analizar entonces dos tipos de gráfica, que sería la gráfica de barra y el gráfico o la gráfica de pastel. Bien. Recuerden que en nuestra clase anterior definimos lo que eran las variables cualitativas y cuantitativas. Esto en función de que los datos que nosotros vamos a agrupar son de índole cuantitativos. Los cualitativos son de las clases mutuamente excluyentes. ¿A qué nos referimos con clases mutuamente excluyentes? Una no tiene que ver en función con la otra, sino que simplemente las contamos. ¿Bien? Así que ya habíamos definido lo que eran las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cuantitativas en función de nuestras cantidades, números, y pueden ser discretas o continuas. Bien. Así que nuestras frecuencias, nótese como lo tenemos acá, la anotamos la frecuencia o también llamada frecuencia absoluta, se denota o se tabula como F sub I, F minúscula y minúscula. Y corresponde a los eventos de X sub I, apariciones. Bien, es decir, el número de veces que se repite un evento en una determinada observación o experimento, para cada condición lo llamamos en función de X sub I. Frecuencia absoluta. Bien, ya vamos a ver con el gráfico un poco más, o con la tabla un poco más ejemplificante lo referente a nuestra frecuencia absoluta. En total, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un evento en ese análisis. También tenemos la frecuencia relativa, la cual la denotamos, fíjense acá, como H sub I. H minúscula y minúscula H sub I. Bien, y es referente al valor de los X sub I, más
es la relación, como lo vemos acá en la ecuación, de los términos que aparecen en las observaciones individuales dividido para el total de las observaciones. Bien. Es esta relación. Si lo queremos en términos porcentuales, simplemente acá multiplicamos por 100% y transformamos ese valor de frecuencia relativa a frecuencia relativa en términos porcentuales. También definimos que la frecuencia absoluta la llamamos F sub I, pero ahora la F es mayúscula. La frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta, esta frecuencia, nuestra frecuencia absoluta, fíjense, F sub I, F en minúscula, y la frecuencia acumulada absoluta es F sub I, pero la F mayúscula. Bien. Así que ella no es más que la suma de todas las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores al que nosotros estemos estudiando o estemos parados, llamado acá de forma general X sub I. Y viene dada como la F sub I es igual a la sumatoria de F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 hasta F sub N. Recuerden que habíamos dicho que la absoluta era F sub I, pero la F minúscula. Es decir, que F sub I es la sumatoria de todas ellas. Para la 1, la condición 1, condición 2 y así sucesivamente. Bien, acá, bueno, repetimos nuevamente el término frecuencia absoluta, no lo consideramos ya porque lo acabamos de ver. La frecuencia relativa acumulada, fíjense en la frecuencia relativa H sub I, H minúscula, y ahora la frecuencia relativa acumulada, la diferencia es que la H va en mayúscula, lo que quiere decir que es la que en cada intervalo, en cada punto de observación, ella depende de la que traemos anteriormente. Bien. Y no es más que las sumatorias de las frecuencias relativas individuales. Bien. Si estamos en un intervalo 3, entonces esa frecuencia H sub 3 dependería de la suma de H sub 1, H sub 2, para que sea la correspondiente a H sub 3. Y el porcentaje, bien, cuando nosotros queremos reflejar nuestra frecuencia relativa acumulada o absoluta en términos porcentual, simplemente la multiplicamos por 100. Entonces nuestra tabla, esto en función que nuestras tablas de frecuencia van a poseer frecuencia absoluta, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Bien. Veamos el ejemplo. Fíjense, esta es una tabla de frecuencia de números de autos vendidos por diferentes concesionarios. Estos concesionarios, ¿cuántos concesionarios tenemos acá? Bien. El concesionario de locación Key, Olean, Sheffield y Tonesca. Entonces estamos hablando que tenemos 4 concesionarios y ellos, cada concesionario, o de esa locación, está vendiendo 52, Key 52, Olean 40, 45 Sheffield y 43 Diosneta. Para un total de autos de 180. Pero esta tabla de frecuencia, fíjense, esto acá, mis estimados, es el número de autos que se venden y el total de autos que se venden, es 180. Y este 180 no es más que nuestra N mayúscula, que es la sumatoria de nuestras observaciones. Es decir, que
Si observamos que en este se vendió 52, 40, 45 y 43, la sumatoria de todos ellos no es más que 180 vehículos. Entonces, N correspondería, bien, N mayúscula correspondería a 180. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Esto por qué? Cuando veamos completar nuestra tabla de frecuencia, fíjense que, voy a ampliar un poco más, tenemos la misma tabla que observamos en la lámina anterior, con el mismo número de observaciones, pero ahora la vamos a reflejar, estamos añadiéndole adicionalmente otra columna. Esta columna la llamamos frecuencia relativa. Bien, frecuencia relativa. Así que nuestra frecuencia relativa no es más que lo que habíamos definido en nuestros términos de la lámina anterior. Nuestra frecuencia relativa, recuerden, H sub I, que es la relación de los X sub I sobre la sumatoria o el total de las observaciones. Así que este señor acá sería cada uno de mis términos X sub I de mis observaciones, ¿bien? Así que este sería F sub I minúscula, y esto acá estaríamos hablando que sería mi H sub I minúscula, frecuencia relativa. Entonces este sería mi X sub 1, este sería mi observación X sub 2, esta sería mi observación X sub 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final de nuestras observaciones, que sería X sub 4. Para un total de N de 180. Bien, acá tenemos, entonces, sabemos que esta es nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, y fíjense que tomamos el ejemplo para el caso de la locación Kane, donde tenemos el X sub I, para el primer caso, 52 dividido para 180, fíjense el valor que nos está dando de 0.289, que coincide con este valor de acá. Para el caso de Orleans, sería de igual análisis, 40 dividido para el total de las observaciones de las apariciones, que serían 180. Bien. Y acá, por lo tanto, sería 0.22. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué 0.80? ¿Por qué? Acá tenemos, entonces la relación sería 0.22. Bien. Si yo quisiera expresarlo en términos porcentuales, simplemente lo que debo realizarlo, multiplicarlo por 100, ¿cierto? Sí. Perfecto. Preguntas, dudas hasta acá. Inge, una consulta. Ajá. Por ejemplo, me manifestaba que 40 teníamos que dividir para 180 y ahí me salía el resultado de 0,222. Ajá, exacto. Pero lo estoy haciendo y me sale otra respuesta. 180. Verifique. Sí, perdón, sí verifique. está bien. Ajá, sí. Sí, perdón, disculpe. No sí se está bien. preocupe, no se O sea preocupe. que todos los números de autos, en este caso, todos los que tengo en los números, tengo que dividir para 180 y Para poner el resultado en la frecuencia relativa, el valor lo que me da. Perfecto, eso es correcto, de esa manera. Y los 1000 de frecuencia relativa me sale todo lo sumando del total. Ajá, los 1000 no son 1000. Recuerde que hay una acotación que quiero hacer acá. En la frecuencia relativa
Esto porque está en inglés, esto es 1.00, es decir, que toda ella, la frecuencia relativa, la sumatoria de la frecuencia relativa, debe dar 1. 1 o en su 100%. defecto 100%. O en Claro. su defecto 100%. Más de ahí no, porque esa sería la unidad. Bien. Entonces, acá, porque este es el sistema de numeración americano, ellos establecen 1.000, para nosotros colocamos coma como ya, ¿sí? Entonces, allí es la que hay que estar, ¿sí? Se escucha tal vez un problema de unidad. Es mi audio. Bien. ¿Se escucha bien ahora? No, por favor, me confirma. Sí se escucha bien, profe. Perfecto, muchas gracias. Cualquier Inge, cosa. otra Ajá. consulta. Dígame. Por ejemplo, ahí está la fórmula de lo que me sale 52 dividido para 180. Ajá. Esa fórmula de H y I, ¿qué significa la I? Ajá. La I es el término inicial y enésimo. ¿Sí? Recuerda que nosotros en matemática entonces nos decimos que mi condición inicial, déjeme borrar acá para explicar un poco mejor. Mi condición inicial, lo que se refiere ellos aquí es lo siguiente. La I quiere decir que cuando yo estoy observando, estoy parado en el 52, acá sería mi condición y enésima. X sub I, ¿cierto? Si nosotros nos paramos en la condición 2, podemos ver esto de forma general, que acá entonces mi condición 2 sería mi condición X sub I también. Que a la postre, esta X sub I, en función de las 4 observaciones, esta sería mi observación o mi aparición número 1, que llamamos X sub 1, X sub 1, aquí la llamamos X sub 2, aquí llamamos X sub 3, y aquí X sub 4. Pero la manera de decir de cualquier término, y enésimo, porque la I significa y enésimo, genérico, en cualquier posición. Bien, entonces acá para la 1, si queremos la posición 1, fíjense que este señor correspondería, en vez de X sub I, va a tomar el valor X sub 1, ¿cierto? ¿Quién sería el valor? De X sub 2, ¿ok? Si tenemos una serie de datos acá tal, que digamos que acá sería el valor 17, la posición 17. Entonces, si queremos ver la posición, nuestra frecuencia relativa de 17, acá el valor que vamos a representar acá sería en función de ¿quién? De X en el X 17. ¿Sí? ¿Me explicaría? ¿Me explico? Sí, profe, ahí está bien. Ajá, entonces acá, eso es la manera de mencionar que el valor sería genérico en el punto donde estemos generando la observación en ese momento. Por ejemplo, si estamos trabajando 2 personas a la par, si no vamos en paralelo, si uno va un poco más adelantado, más atrasado, entonces para diferenciar. ¿Bien? ¿Cuál X está trabajando? ¿Cuál observación? Estoy observando, verificando con X, la posición de X9. El otro no, yo voy por la X11 o X12. Entonces, de forma genérica sería X sub I. Recuerden también siempre, esto es la sumatoria. La sumatoria. Fíjense que cuando uno entra en una hoja de cálculo aparece este símbolo que es la suma. La sumatoria de todas las observaciones. ¿Quiénes son las observaciones? De las X sub I. Bien, como es el caso que tenemos acá. Que todas estas observaciones me da 180, es la sumatoria de todo ello. Bien, entonces N sería este señor acá mostrado. N mayúscula en este caso. N mayúscula. Bien. Perfecto. Ya construimos entonces nuestra columna de la frecuencia relativa. Si nosotros queremos mostrar en término porcentual, la multiplicamos por 100%. Bien. ¿Y acá sería cuánto? De 2,
89% de nuestra venta. 28.90. 28.9. 28.9. 28.90. Bien. Ok. Y así sucesivamente para cada uno de nuestros renglones. Bien. Primera, entonces ya fíjense que estamos construyendo nuestra tabla de frecuencia. Acá es la frecuencia absoluta y esta es nuestra frecuencia acumulada. Bien. Relativa. Relativa, frecuencia relativa. Frecuencia absoluta es nuestra frecuencia relativa. Bien. Nosotros estas tablas podemos representarlas de manera gráfica a través de, el más usual es el gráfica de barra, donde en el eje horizontal se representa la variable de interés y en el eje vertical la frecuencia o fracción de cada uno de los posibles resultados. Variable, eje de las X, frecuencia se representa en el eje de las Y. Bien. Existe una distancia o espacio entre las barras, por lo que es de naturaleza cualitativa. Bien. Una gráfica de barra es una representación gráfica de la tabla de frecuencia que estemos analizando. Y son de formas de rectángulos con anchura uniforme, cuya altura corresponde a la frecuencia de clase de nuestro espacio mostrar. Veamos. Acá volvemos a tomar la tabla inicial de los concesionarios con los números de ventas de vehículos y fíjense que las variables lo colocamos en la horizontal, ¿sí? Y son las concesionarios en las locaciones, ¿cierto? Y la frecuencia la estamos representando acá en el eje de las Y. Bien, entonces fíjense, existe una separación porque no estamos discriminando en función de ancho de intervalo, sino que simplemente estamos visualizando variable versus frecuencia absoluta. Bien. Entonces fíjense que el concesionario Kane, acá en color verde, sobrepasa los 50. Si observamos nuestro número de autos vendidos, es de 52, por lo tanto, acá fíjense que sobrepasamos los 50. Bien, así el análisis para Orleans o para los otros dos. Fíjense también que en este eje de las Y, que estamos representando la frecuencia, estamos representándola en función de cada 10 unidades. Bien, 0, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el máximo que vendió uno de sus concesionarios fue 52. Acá se representa. Es decir, con representar hasta 50 podríamos representar 60 y que está por debajo de 60. Bien, ¿se entiende hasta acá la representación de gráficos de barras de nuestra tabla de frecuencia indicada para este ejemplo? Sí, profe, entendido. Perfecto. Profe, una pregunta. Ajá. Sí, la barra de en las ejes de la Y nos dice que es la frecuencia, pero ¿qué frecuencia es, la absoluta o la relativa? La frecuencia absoluta, acá, déjeme un momento escribir, esta frecuencia, la que habíamos denotado como F minúscula sub I, ¿cierto? Sí, la frecuencia absoluta. ¿Ya?
Sí, correcto. profe. Sí, requiere que devuelva las láminas y ¿a cuál frecuencia me refiero? ¿Le parece válido? Sí. No, sí tomé nota, no se preocupe, profe. Ajá, entonces esta es la frecuencia absoluta. Así que vamos a escribirla. F sub I, estamos hablando que sería nuestra frecuencia absoluta. Bien, nuestra frecuencia absoluta sería esa que estamos representando acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, profe, gracias. Perfecto. No, profe, entendido. Perfecto. Avanzamos entonces. Ahora, fíjense, vamos a graficar en función de término de gráfico de pastel. La idea de los gráficos es visualizar rápidamente, es más armónico a la vista, ver cómo serían los resultados. Cuando vemos el anterior, y disculpe, vemos que el concesionario OK tuvo mayor, es más alto la barra, tuvo mayor número de ventas. Cuando vamos a este, para graficar en función de nuestra gráfica de pastel, fíjense, tenemos uso del dinero, se tiene la siguiente distribución de frecuencia. En nuestros títulos, uso del dinero en las ventas, cantidades en millones de dólares y porcentaje correspondiente de dicha venta. En nuestras variables, que acá están las variables en esta columna, serían premios, educación, bonos y gastos. ¿Sí? En nuestra frecuencia absoluta, fíjense, para premio se invierten unos 1.460 millones de dólares estadounidenses. Para educación, 702 millones, 702 mil, bien, 702 millones 300 mil dólares estadounidenses. Para bonos, 150 millones y para gastos, no especifican cuáles son los gastos, 124,3 millones de dólares. Todo ello nos da un total de 2.436,60 en millones de dólares. Bien, se observa bien allí, ¿cierto? Así que, este señor que tenemos representado acá en esta columna, ¿quién sería? ¿A qué correspondería? ¿Qué tipo de frecuencia? Relativa. Frecuencia relativa. En términos porcentuales, ¿cierto? Cierto. Entonces, esto lo que quiere decir que esta frecuencia sale de acá y por favor verifiquemos, hagamos el ejercicio si es correcto. Tenemos 1.460 en millones, ¿cierto? Dividido para 2.436,60. Y lo multiplicamos por 100%. Bien. Este valor daría lo que tenemos allí expresado. 59.91. 59.91. Bueno, acá se redondeó. 1%. Ajá. Sí. Entonces, un 0.1%, ¿cierto? De Sí, bueno, yo creo que depreciación. no. Lo que pasa es que como yo hice esta tablita del Excel, acuérdense que ella redondea, y claro, yo lo pude haber tomado de 2 dígitos, después de la coma o de 3, en este caso yo tomé de un dígito, entonces ella el 91 no me lo toma, sino lo redondea al 9, al 90. Bien,
Ok, entonces bajo esa análisis igual se obtiene 28,8, 62, 6.2, perdón, y 5.1, correspondientemente para cada variable. Así que esto es lo que nosotros llamamos nuestra frecuencia relativa, que sería H sub I. Bien, H sub I. Vamos a... Y bueno, decimos que es H sub I. Bien, para que quede más presentable. Volvemos y vemos que en términos porcentual, fíjense, 100%, no puede ser más del 100%. ¿Qué pasa si es más del 100%? Algún cálculo hemos realizado mal. Y si es menos del 100%, de igual manera, debe ser el 100% o el 1%. ¿Bien? Siempre debe mantenerse dicha condición. ¿Sí? Así que eso podemos plasmarlo, podemos llevarlo a mi gráfico de pastel. ¿Ok? Nuestro gráfico de pastel, si lo usamos en Excel, simplemente podemos seleccionar nuestras variables, marcamos la tecla control, seleccionamos nuestras variables y posteriormente soltamos la tecla control y seleccionamos nuevamente con control nuestras condiciones de venta. Vamos a nuestro asistente. Acá insertar gráfico de pastel y fíjense cómo nos está dando el gráfico de pastel para lo correspondiente a premios, que es el 60%, lo redondea al 60%, fíjense, la mayor proporción de ese pastel, contra un 29% que lo redondeó para educación, 6% en bonos y en gasto, un 5%. Y acá tenemos nuestra leyenda. También una manera fácil de interpretar rápido el comportamiento de los datos expresados en una tabla de frecuencia. ¿Alguna pregunta? No. Bien, avancemos entonces. Déjeme borrar acá. Bien. Minimizamos. Así que, déjeme borrar el registro. Acá nos dice que, fíjense, las gráficas de pastel son más informativas cuando se trata de comparar diferencias relativas en porcentaje de las observaciones. Digamos este caso, ventas. Ustedes ven que para una elección presidencial o de alguna autoridad es más fácil visualizarlo en gráfico de pastel para ver la proporción, porque ya uno ve el círculo, la mitad, 50%, pero si tenemos un color que sobrepasa más de la mitad, bueno, allí es mayoría, ¿bien? Así que es fácil la visualización de las proporciones. Y es preferible usar un gráfico de barra cuando el objetivo es comparar el número de observaciones. Ahí es más, entonces es más práctico utilizar un gráfico de barra cuando queremos visualizar el número de observaciones que se están presentando, el número de ventas. Ahora, si en términos porcentual, ya sabemos, más fácil utilizar gráficos de pastel. ¿Sí? Nuestras distribuciones de frecuencia, cuando queremos construir la tabla y queremos determinar nuestro ancho
de ese intervalo, fíjense que en los casos que hemos analizado no tenemos intervalo, entonces debemos de aplicar ciertas condiciones para determinar dicho número o el valor del ancho de nuestro intervalo de clase, que eso se llama intervalo de clase. Fíjense que yo le coloco acá, disculpe, se movió. Le coloco acá, revisar, ejemplo en la página 30 del texto guía, bien, de nuestro texto guía, estadística aplicada a los negocios y la economía de Lynch y March. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que deberíamos nosotros de contemplar. Para definir el número de clase, bien, consiste en emplear suficientes agrupamientos de clases tales que se puedan percibir la forma de la distribución. Esto utilizamos el criterio de 2 elevado a la K. Bien, donde K es esa K enésima, la cual debe ser mayor que el número de observaciones. Bien, el número de observaciones total, N. A momento ya explico a qué se refiere. ¿Sí? Es decir, que el número de observaciones, si nuestro número de observaciones total era 180, entonces un número donde tenemos 2 elevado a la K y ese 2 elevado a la K sea mayor que 180. ¿Qué número podría ser, mis estimados? Un número, supongamos, tomemos el siguiente ejemplo acá, para no dejarlo. Después decimos que N, nuestro, es igual, en un ejemplo hipotético, a 180. A 180 observaciones. Bien, eso es N. Y nos dicen que K, miren, y vamos a colocarlo en otro color. Nos dice que K debe ser mayor que N. Bien, si K debe ser mayor que N, cuando, punto y coma acá, yo tengo este número 2 elevado a la K, debe ser mayor, este valor que arroje ese 2 elevado a la K debe ser mayor que 180. ¿Qué número podría ser? Digamos, si yo tengo 2 elevado a la 7, ¿cuánto es ese valor? 14. 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7 sería así, 2 por 2 49. por 2. 128. 128. Por 2, ajá, 7 veces 2. Así que sería 128. 128 es mayor que 180. No. No, entonces no me sirve 2 elevado a la 7. Debería de ser 2 elevado a la 8. Bien, ese 2 elevado a la 8 es igual 2 por 2 por 2, 8 veces. Estamos hablando que sería 256. 256. 256 si es mayor que 180. Entonces, fíjense, aquí lo comento que sí es mayor que 180. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el valor de K? El valor de K debería ser 8. K es igual a 8. K es igual a 8. Bien, para que esta relación me dé 8. Es decir, ¿dónde vamos a sustituir este valor 8, mis estimados? En K. Acá, en K. Aquí. Bien. Entonces, ahí vamos a la segunda parte, o al segundo paso, determinar el ancho de ese intervalo. ¿Cuánto va a medir entre
el límite inferior y el límite superior. Bueno, el ancho del intervalo dice que I, el ancho del intervalo debe ser mayor o igual al límite superior, el valor más grande que tengo en la tabla, es decir, la frecuencia absoluta más alta, menos la frecuencia absoluta más baja, dividido para el K que acabamos de encontrar, ¿cierto? En este caso 8, puede ser cualquier valor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, ingeniero. No, veamos entonces la tabla para visualizarlo. Por favor. Bien, luego nos dice el tercer paso, ya vamos a pasar a la al ejemplo para visualizarlo más cómodo. Luego nos dice que establecer los límites de cada clase, evitando la superposición. Ya vamos a ver. Bien, avanzo un momento a la siguiente lámina para que se visualice. Mire. Acá estamos observando que se está moviendo una ganancia entre 200 y 600, pero fíjense cuánto es la frecuencia. Bien, si nosotros, estos son sencillos, pero si nosotros queremos más grande o queremos precisar nuestro ancho del intervalo de clase, veamos si tengo acá el ejercicio. No. Bien, tomemos este. Decimos, recordemos acá, decimos que 2 a la K debe ser mayor que ¿quién? Debe ser mayor N. N. Ok, esto por acá. Bien. N. Y también decimos que nuestro intervalo, el ancho del intervalo debe ser H menos L sobre K. Bien. En este caso, ¿quién sería H? Este es el caso sencillito. ¿Quién sería H? El valor más alto. 45. 45. Menos 4. 45 menos 4. Esta publicidad me tiene, no sé si usted la visualiza que me aparece acá. Menos 4. ¿Dividido para cuánto? Para 8. Para 8, bien. 180. Para 8. Dividido para 8. 180. ¿Da 180 todo eso? No da ese valor. ¿Cuánto da? 45 menos 4, ¿cuánto da? 41. 41 dividido para 8. 5.13. Entonces ahí debe ser mayor o igual que 5,13. Bien. Así que nosotros podemos decir que él puede tener... 41. ¿De cuánto? Ah, sí, 41. El total debe ser mayor o igual a 5.13. Nosotros podemos decir, bueno, en vez de 5.13, que se aproxime a 6. Un ancho de 6. Bien, en este caso tenemos un ancho de 200 a 400. ¿El ancho de cuánto es? De 200 a 600. El ancho es 400. Según nuestra utilización de la fórmula, podemos tener un ancho de 6. Acá ya no lo están dando, entonces no es discutible. Si no nos los diera, nosotros decimos, bueno, tenemos un ancho de 6. En función de $600 entre un valor y otro de ancho. Eso es lo que se refiere. Bien, entonces, lo que sería que comenzamos en 200 más 600, estaríamos hablando que sería, el otro límite sería 800. Bien. Y este es el ancho que estamos hablando de 6. En este caso, para nosotros, de 600. Bien. Pero, según nuestra tabla, el ancho ahora es de 400. Entonces, no es necesario, si nos están dando esto, no es necesario calcular el ancho del intervalo.
Bien, no es necesario. Esto es necesario cuando no nos están dando este ancho, vean, de aquí a aquí. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? Cuando no nos están dando este ancho de aquí a aquí, realizamos esta fórmula. Cuando nos están dando, simplemente nos ajustamos al ancho que nos están dando aquí, que en este caso el ancho es 400. Bien. ¿De 4 o de 400? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Así que, fíjense que tenemos nuestra distribución, la frecuencia aquí, frecuencia absoluta, y nuestras ganancias, las variables con un ancho de intervalo de 400. ¿Sí? Así que nosotros, bueno, nos piden la ganancia por vehículo oscila entre 2.000 y 3.400. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos de acá, de los datos que tenemos. Bien, fíjense. ¿Por qué sabemos esto? Por lo siguiente. Acá tenemos, fíjense, oscila entre 200 y 3.400, todo el margen. ¿Cuál es más rentable de ellos? Veamos nuestra análisis. Bien. Veamos nuestro análisis. Si observando el cuadro, ¿qué podemos de nuestro análisis de frecuencia sin hacer gráfica? Vemos que la ganancia por vehículo oscila entre 200 milímetros inferior y milímetros superior máximo. 3.400. Aquí tenemos, bien. Las ganancias se concentran ¿en dónde? Las ganancias se concentran en el intervalo que tenemos mayor concentración de frecuencia. Fíjense, se concentra entre 1.000 y 3.000. ¿Dónde tenemos? Entre 1.000 y 3.000. Fíjense que ¿cuánto tenemos? 23, 38, 45, 32 y 19. Mucho más 81. significativo que el 4, que está de 3.000 a 3.400. Entonces, fíjense que tenemos ¿cuánto? Dice que un 87%. ¿Cómo sabemos esto? Porque podemos sacarle su frecuencia relativa. Bien. ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia relativa? Como habíamos hecho inicialmente. Para esta parte, bien. ¿Queda quién? En términos porcentuales. Y recuerde que sería H sub I igual a ¿quién? A X sub I dividido para N multiplicado por 100%. Bien. Por ejemplo, hagamos el ejercicio para 23. 23 dividido para 180 multiplicado por 100. ¿Cuánto daría, por favor? $12.78%. 12.78%. 12.78%. Bien. 12 puntos. Acá colocamos nuestro de porcentaje. ¿Cuánto sería para 38 dividido para 180 y multiplicado por 100? 21.11. 21.11. Bien. ¿Cuánto sería el de 45? 25. 25. 25 exacto. 25 exactos. 25 exacto, 25,0. Bien, 0,00. ¿Cuánto sería para 32? 17.78. 17.78. ¿Y cuánto sería para 19? 10.56. 10.56. Si sumamos todo ello, ¿cuánto me estaría dando, por favor? Esta sumatoria. El 87%.
Debería dar los 87%, ¿bien? Debería. ¿Cuánto da? 25, 25, 50, más 10 son 60, más 10 es 100, 70, 80, 87, 23. 87, 23. Ahí se redondea en 87. Entonces, fíjense, sería 87,23. 23. Bien, entonces, está correcto el análisis que estamos haciendo acá, 23 términos porcentuales que no hemos considerado, no se consideró de forma exacta, pero la concentración, ¿dónde lo tenemos? En los valores que dicen acá, entre 1000 De 1000 y hasta 3000. De 1000 a 3000. Los fuertes, las ventas fuertes porque son volúmenes, ¿bien? Entonces ahí tenemos el 87% de las ventas están concentradas entre los valores de 1000 a 3000, un diferencial de $2000. ¿Bien? Tenemos muy bajo, fíjense, y tenemos precios muy altos que las ventas son bajas. Entonces, ese es el tipo de análisis que podemos hacer y luego podemos hacer nuestro gráfico de barra. ¿Bien? O de pastel. Si tenemos en términos porcentuales, podemos hacerlo de pastel, o si lo tenemos en frecuencia, podemos hacerlo de barra. ¿Pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Dije una consulta. Ajá, dígame. Por ejemplo, allí en donde que está señalado 23, me sale la respuesta 12.78. ¿De dónde sale eso? Este 23. ¿Por cuál hay que dividir? Aquí, fíjense. Para 23 tenemos, vamos a ver, vamos a poner acá el texto para hacerlo un poco mejor, que se vea. Tenemos 23 dividido para 180. ¿Sí? Y a ese resultado podemos darle acá un paréntesis y acá el paréntesis, por favor, hagamos allá en su calculadora a ver si no se nos parece, cerramos el paréntesis y multiplicamos por 100. ¿Sí? Y multiplicamos por 100. Debería dar 12,78. Ya ver, 23. Verifiquemos. 23 dividido por... Finge 12.77, redondeando. Redondeando. Perfecto. Gracias, muy amable. Perfecto. Así a su orden. Y así para todos los X sub i. Fíjense que esta era la fórmula genérica, entonces este es un X sub i, este sería otro X sub i, este sería otro X sub i, pero de la posición, en la frecuencia de la posición 1, 2, 3, 4, 5 parcial. ¿Bien? Entonces sería X sub 5. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No. Perfecto. Avancemos un poco más. Sé que estamos sobre la hora, pero vamos a aprovechar nuestro tiempo. Fíjense, la misma condición del ejemplo anterior, ¿sí? La misma ganancia, la misma frecuencia. Ahora tenemos nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Que por ejemplo en el caso 23, 12.0.128, que era 12.80. Bien, no debe ser mayor que 1. Y la obtenemos, fíjense, 8 dividido para 180, como lo acabamos de hacer en el caso anterior. Bien, corroboramos lo que habíamos realizado todos ahora acá para apuntalar que están correctos nuestros resultados. ¿Sí? Así que fíjense que nuestro histograma y polígonos de frecuencia
y polígonos de frecuencia acumulada lo vamos a ver para la semana número 3. Bien, ya en aras del tiempo, ya está en la plataforma, sin embargo, nuestros ejercicios que vamos a trabajar en los deberes es gráfico de pastel, gráfico de barra de identificación de las variables, lo que hemos trabajado. Fíjense acá, para culminar, nos dicen, vean estos datos, aquí tenemos una mayor cantidad de datos, bien, entonces fíjense, los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Estamos hablando que tenemos 80 datos, a diferencia de los concesionarios anteriores. Nos piden calcular el porcentaje de personas que pesan menos de 65 kilogramos. Para el caso B, pero el caso A no lo mencioné. El caso A nos dice, obtenga una distribución de datos e intervalos de una amplitud 5, es decir, de un tamaño de 5. Ya me están diciendo cuánto va a ser el tamaño. No debo de calcular el ancho del intervalo porque ya me están diciendo que el ancho del intervalo es de 5, ¿correcto? ¿Se entendió? Si no me dijese de cuánto es el tamaño del intervalo, debo de calcular por la formulita que le dije, ¿sí? Y debe ser mayor o igual que h menos L dividido para acá. ¿Recuerdan? Sí, profe. Pero en este caso no se realiza, no se hace porque me está indicando, vean, el ancho aquí, el ancho del intervalo, lo cual lo llaman como amplitud. Partiendo, fíjense, debemos de partir desde que el primer intervalo va de 50 a 55. Bien. ¿Qué nos piden? Graficar los intervalos, hacer los intervalos, la frecuencia y la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Luego nos dice, calcula el porcentaje de las personas que tengan un peso menor a 65 y como último punto, cuántas personas tienen un peso mayor a 70 kilogramos, pero menor a 85. Vean, acá tenemos todos los datos, acá no es necesario identificar, sino saber cuántas veces se repite, se muestra en la clase. La primera clase o nuestro primer intervalo, clases de intervalo, va entre 50 y 55. Hagamos nada más que para este primero y luego mostramos cuántos vamos a tener. ¿Cuántos valores se nos repiten? Que sería la frecuencia absoluta entre, y fíjense que está entre 50 y 55. ¿Cuántos valores se nos repiten? ¿Cuánto sería la frecuencia absoluta de esa tabla allí mostrada? Hablemos un poquito más, se ve un poco mejor allí. Bien, valores que tengamos entre 50 y 55. Tomado 50 y el mismo 55 porque los intervalos son cerrados. Bien. Porque estamos hablando que son variables discretas en este caso. Fíjense, contemos. ¿Dónde tenemos 50? Veamos acá. Ok. 50. Entre 50 y 55. 54 es 1, ¿cierto? Está en ese intervalo, ¿verdad? 58, no. 52. ¿Dónde tenemos el 52? Aquí. Bien, 52. ¿Cuál otro valor? En la primera columna, en la primera fila, solo hay 2. En la segunda, no tenemos. En la tercera, 54, no tenemos más. Es decir que aquí tenemos una frecuencia absoluta de 2 observaciones. Bien, y así para cada una de nuestras observaciones. ¿Cuál es nuestro número mínimo? 50. ¿Y nuestro número máximo? Entonces, ¿cuál sería nuestro número máximo? Partimos en 50 y 55 para un intervalo cerrado. 54 sería el único. Ajá. Y al último, ¿cuál sería? ¿Cuál es el mayor valor? Si partimos de 50. 54. No, de acá, de todos los 80 que tenemos.
¿Cuál es el mayor valor que tenemos allí? 77. 80. 80. Dice de 80. 83. 83, profe. 83. Entonces, el bajo sería 50 para nosotros y el alto, el máximo sería 83. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Para que ustedes vean, nos dicen que tenemos entre 50 y 55, el otro que sigue sería ¿quién? 50 y 55, el otro intervalo sería 55, de 60. 56 56 y 60. Y uno. 61 y 60. 61, ¿cierto? Ajá. Ajá. Y así sucesivamente hasta llegar, si este señor está, me imagino que debería llegar hasta el número 85, pues estamos en términos de 5, 85, 86. Y 83 está contenido dentro de este valor. Dado esto, sí, para mostrarle acá, vean cómo tomamos nuestros intervalos. Bien, yo lo organicé de manera de que no partir de 55 a 61, sino dejarlo de 5 en 5, que tuvieran exactamente números acá entre 50 y 55. Vean cómo estoy comenzando intervalo cerrado, comienzo con un intervalo cerrado, pero el 55 lo represento abierto. Luego cierro el 55, más 5 son 60 y lo represento abierto. ¿Qué se refiere a esto? Que a la izquierda puedo tomar, cuando el intervalo es cerrado, puedo tomar exactamente, si tuviera un valor de 50, lo tomo. Pero a la derecha, acá no puedo tomar el valor 55 porque sería cerrado. Tomo hasta el 54. El 55 lo voy a representar aquí. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que llegaba hasta 83, pero nosotros, nuestro intervalo de ancho tiene 5. Vea, de 50 a 55, 5, de 55 a 65. Nuestro ancho de intervalo es 5. Respetando la condición inicial que nos dice que debe tener una amplitud de 5. Bien, primer requisito cumplido. ¿Se observó? ¿Se entiende? ¿Se entiende para todos? Inge, una consulta. Ajá, dígame. De la parte última donde que dice la N mayúscula y la E, el 2, el 9, el 26, ¿de dónde salió esos valores? Disculpe la molestia. Seguro, por supuesto. Todavía, ya le explico allí. En tal sentido, tenemos acá, fíjense que esto fue lo que nosotros pudimos visualizar, dos números que tenemos, y voy a hacer, a separar la tabla acá para que se observe bien. Fíjense, en este valor, en este valor, sí, en este valor, en este valor, este valor y este valor, ¿cierto? Ahí tenemos, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos de tamaño 5. Bien, correcto. Es decir que entre 50 y 55 ya vimos que hay dos valores que pertenecen a ese intervalo. Entre 55 y 60 debe haber 7 valores y así sucesivamente. Bien, ahora, esta sería nuestra frecuencia acumulada. ¿De dónde sale esta frecuencia acumulada? Que fue la pregunta que me hicieron. Bien. Esta primera corresponde acá. Fíjense, partimos de acá. ¿Cuántas tenemos adelante de este intervalo? Ninguno, ¿cierto? Sí. No Entonces, aquí teníamos, aquí decimos, vuelve a repetir el 2. N sub I más 0, donde N sub I es igual a ¿quién? Donde L es igual a 2 más 0 es igual a 2, ¿cierto? Sí. Ajá, disculpa acá, es igual a 2. Bien, en este aquí, ¿qué tenemos? Igual a la misma historia, N sub I más
2 que traemos aquí, ¿cierto? Ujú. Del anterior. Entonces aquí tenemos, Ya. tenemos, ajá, así que N sub I, ¿cuánto vale? 7 más 2. ¿Cuánto es? 9. 9. Bien. Aquí, en esta. Entonces aquí tenemos ¿quién? Tenemos 17 Más 9. más 9. ¿Cuánto da? 20. 26. Ya. Ya. Y acá tenemos entonces 30 más ¿cuánto? 26. Más 26, que es anterior. Y da 56. Fíjense que todo debe darme ¿quién? 80. 80, que es el total de las observaciones. Recuerda, y fíjense que acá nos decía el ejercicio, fíjense, 80 personas. Bien, estamos leyendo acá. 80 personas. Así que, fíjense cuánto debe dar. Debe dar 80 personas. No puedo dar más de 80 porque tenemos 80 observaciones. ¿Me entienden? Es decir, que esto sería nuestro 100%. Gracias, Inge. A su orden, ¿se entendió para todos? Inge, Ajá, una pregunta, Inge. cuénteme. Verá, en los intervalos, en el primero me dice que yo considere los valores del 50 al 55, ¿cierto? Ajá. En la primera fila. Ajá. En la segunda me dice del 55 al 60. Ajá. Si yo tuviera un dato, digamos, de 55 en los datos, ¿a dónde yo lo podría registrar? Si tú ¿En tuvieras la primera fila o en la segunda? en la segunda, porque el intervalo es cerrado, te dice que tienes exactamente que tomar como los límites. Ah, ya. A partir de 55, porque es el cerrado. No lo puedes presentar en el 50, en la primera, porque está abierto el interno. Abierto. Perfecto. Ahora, si Gracias. ambos intervalos tuvieran cerrado, entonces sí lo presentas aquí. Es muy importante cómo nosotros construyamos los corchetes o Ah, paréntesis. ya, Inge, gracias. A su orden. Inge, disculpen un tema. Tenemos que irnos a una clase de matemáticas, no todos los compañeros, pero ya algunos. Y ya terminamos. Ya con esto terminamos, que es la parte más importante de nuestra... Sí, de lo que yo quería darle la connotación ya del... Lo demás está en el documento, que ustedes pueden perfectamente, que son 2 páginas, que simplemente, fíjense, es considerar cuáles las personas que estaban acumuladas con menores a 65 kilogramos y para mayores, y entre 70 y 85. Bueno, mis estimados, muchas gracias por su participación. Cualquier duda, escríbame en el correo. Estamos allí. Recuerde que en esta semana coloco el refuerzo de la clase de hoy para aclarar, y tienen entonces deberes correspondientes a nuestro tema. Listo. Hasta la próxima. Muchas gracias por un su favor, asistencia. nada más que Diego. nosotros, no todo el grupo, pero la mitad tenemos clases de matemáticas de 6 a 8, entonces para que le considere, para no perder igualmente nada de clases y obviamente tener la hora que corresponde. Perfecto. Listo. Por- Ya lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Goodbye, profe. Goodbye.